Enemigos. Ese es el título que le hemos puesto al mensaje de hoy. Hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Wow. Teniendo en cuenta lo que dice este versículo de que estas personas eran enemigos de Dios en vuestra mente, todo surge desde acá. Pero viene a mi mente un gran ejemplo de una persona cuando está enferma. Esa persona tiene mucho dolor y esa persona va a donde el médico con la finalidad de diagnosticarse qué es lo que realmente tiene. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El médico no le va a dar respuestas blandas, no le va a dar respuestas lisonjeras. No lo va a engañar. No lo va a engañar tratándolo de persuadir de que está todo bien, sino que le va a decir: usted lo que tiene es tal enfermedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la persona empiece a hacer todo lo que el médico le dice. Buscar esa solución. Exactamente. Esa es la solución que nosotros buscamos cuando sabemos en el estado en que nos encontramos delante de Dios. En el estado espiritual, estas personas eran enemigas en vuestra mente por sus malas obras, pero en ese momento se habían reconciliado con Dios. Se está hablando de personas que en un tiempo atrás eran enemigos de Dios, pero la pregunta clave es: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo comienza esta enemistad entre Dios y el hombre? ¿Qué nos dice la divina palabra? Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 8, versículo 21, lo siguiente. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Nos enseña desde dónde o desde cuándo empezamos a ser enemigos de Dios. Dice que el intento del corazón, de la mente del hombre, comienza a albergar cosas malas voluntariamente desde su juventud. Que es necesario entender que cuando pecamos nos hacemos enemigos de Dios porque Dios es santo. Pero eso no sucede desde que nacemos, porque los niños son inocentes. Eso sucede cuando, teniendo uso de razón, conocimiento de lo bueno y lo malo, voluntariamente infringimos la ley del Dios Todopoderoso. Listo. Pero debe de surgir otra pregunta, mi hermano. ¿Qué sucede en la vida cuando somos enemigos de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de eso? El resultado, el estado de la persona que es enemiga de Dios. Y esto es muy importante porque ¿a quién de nosotros se nos cabe en la mente de que podemos llegar a ser enemigos de nuestro Creador? Si nosotros le preguntamos a las personas: ¿usted es enemigo de Dios? ¿Quién va a decir: no, cómo se le ocurre? Yo creo en Dios, yo le oro a Dios. Y nadie va a pensar que en su vida puede estar siendo enemigo de Dios. Pero eso es una realidad. Y vamos a leer lo que nos dice la Escritura, hermano. Dice Juan, capítulo 9, versículo 31. Estas son una de las consecuencias que surgen de esa enemistad. Dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Dios no oye a quiénes? Los pecadores. ¿Y cómo uno llega a ser pecador? Por la práctica, por desobedecer a Dios continuamente. ¿Qué pasa? Yo me hago enemigo de Dios. Se forma una barrera, ¿no?, entre Dios y el hombre. Y una de las consecuencias es que Dios no nos va a poder oír. Aunque Dios quiera, eso va a impedir que Él pueda seguir tratándose con nosotros. ¿Por qué? Por esa condición del pecado nos hace enemigos de Dios. Exactamente. Ahora bien, estando en ese estado espiritual, siendo enemigos de Dios, ¿qué es lo que se puede
aproximar. ¿Qué es lo que se le puede aproximar a una persona cuando está en esas condiciones espirituales? Vamos a ver lo que nos enseña Efesios capítulo 5, versículo del 5 al 6. Y dice lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Dios sobre todos los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia. ¿Por qué cosa? Por todas esas prácticas. Y usted se puede identificar con cuál de esas prácticas usted ha incurrido en la transgresión de Dios y por muchas otras cosas malas que nosotros sabemos que están mal delante de Dios. Y por eso, ¿qué viene? La ira de Dios. ¿Y quién puede pensar también que el Dios Todopoderoso de amor se puede airar con nosotros? Bueno, cuando estamos desobedeciendo su palabra, Dios no está contento con nosotros, está enojado con nosotros. Y eso es muy importante, que cada uno lo pueda entender, cada persona pueda reflexionar en este asunto, hermano. Exactamente. Y es por eso que hemos tomado la decisión de realizar este video también, con el ánimo de que cada persona pueda identificar el estado espiritual en el cual se encuentra delante de Dios. Y a raíz de eso pueda tomar la mejor decisión de su vida, que es reconciliarse con su Creador. Así es, hermano. En conclusión, Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos enseña lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿cómo una persona puede ser amigo del mundo, hermano? Sí, porque dice claramente que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es muy importante esa pregunta, porque de una forma práctica lo podemos entender así. Si yo estoy siendo partícipe, me estoy haciendo cómplice o estoy participando de las cosas malas de este mundo, yo me estoy haciendo amigo del mundo, porque estoy teniendo comunión, estoy pensando lo mismo que piensa el mundo, en esta connotación mala de las personas que quieren hacer lo malo. Entonces, si yo estoy compartiendo con eso, si yo me hago partícipe y aún lo practico, yo me convierto en un amigo del mundo, pero a la vez en un enemigo de Dios, porque Dios es santo. Y si queremos ser amigos de Dios, Dios espera que pensemos como Él. Pero si pensamos distinto a Dios, pues no vamos a tener relación, hermano Jenner. Si somos amigos, si en algún momento uno de los dos empieza con unos malos pasos, ¿qué pasa con esa amistad? Se empieza a deteriorar poco a poco, porque ya no estamos más pensando lo mismo. Eso es lo que sucede, mi hermano. Y es por eso que nosotros, una vez habiendo conocido las consecuencias del pecado, habiendo conocido nuestro estado espiritual delante de Dios, ¿cuáles son las siguientes preguntas que uno debe tener en cuenta? ¿Será que toda persona está perdida delante de Dios? Debemos de reflexionar muy bien acerca de esa pregunta y de la siguiente: ¿será que voy a morir siendo enemigo de Dios, teniendo en cuenta de que se aproxima la ira de Dios? Y la última pregunta: ¿cómo hago para dejar de ser enemigo de Dios? Lo más bello de todo esto, lo más hermoso, es que si tenemos vida aún, vida física, tenemos esperanza. Tenemos esperanza para no morir siendo enemigos de Dios y recibir esa ira venidera, sino solucionar. La Biblia nos enseña que hay esperanza, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 10, me gustaría leerlo desde acá. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos, dice el apóstol Pablo, fuimos reconciliados con Dios, y dice la razón o el medio, por la muerte de su Hijo. Wow. Oye, estos hermanos en un momento atrás de su vida eran enemigos de Dios, pero dice la Escritura, fuimos reconciliados con Dios. ¿Es posible eso? Sí es posible. ¿A través de qué? Del Señor Jesucristo.
Muy importante porque Pablo, el escritor de esta carta, también se incluye. Nos da a entender de que él también en otro tiempo fue enemigo de Dios. Pero Dios, dentro de su infinita misericordia, quiere reconciliar al mundo entero consigo a través de ese sacrificio. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Cristo nos enseña. Y esa es la invitación que queremos en los próximos videos, darle a conocer a través de las Escrituras cómo nosotros empezamos a reconciliarnos con nuestro Creador. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Amén.